Sí, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, transmitiendo nuestro acuerdo, el número llevamos, creo que ya llevamos la transmisión público que se ha conectado. Y buenas noches a los participantes invitados el día de hoy, sí, que les agradecemos rotundamente que hayan aceptado, sí, el participar el día de hoy en esta sesión, sí. Vamos a ver quién está por aquí conectado para saludarlos, sí. Está el doctor Boris, sí, está el doctor Boris Calderón, está un servidor, sí, está Mitzi y el doctor Arredondo, sí. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a hacer las pruebas de sonido, nada más que cada uno se presente, sí. Doctor Boris, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Pues aquí otra vez, no sé cuántas, ya se cumplió más de un año, creo, en las pláticas, o creo que sí, ¿verdad? Yo estaba viendo la de hace un año, estaba viendo de hace un año, yo desde hace un año estaba viendo una que nos tocó, quién sabe, te recuerdes, que nos tocó con un doctor de Guadalajara y un doctor de Monterrey. Sí, sí lo recuerdo. Fue de hace un año, ¿sí? Y en ese entonces llevábamos 36 emisiones, 36 o 38 emisiones. Entonces ya llevamos más de un año. Yo creo que llevamos 2 años fácil, ¿eh? Fácil 2 años, por el susto de la pandemia. Sí, pues es un gusto estar nuevamente. Para presentárselos al público en general que no te haya visto, pero estoy seguro que todo el mundo ya te conoce. El doctor Boris Calderón, investigador en Indiana, en Indianápolis. Indianápolis es la ciudad, ¿verdad? Indiana es Sí, el estado. correcto, sí. En Indianápolis, investigador profesional, investigador, sí, que tenemos prohibido decir marcas, pero Pero investigador de primer nivel. sí, estoy en la industria farmacéutica, no en el desarrollo de vacunas, pero en el desarrollo de otros fármacos para otras enfermedades. Muy bien. Nada más como anuncio para la productora, que nos vaya preparando listo el cartel, Boris, en el que vas a participar en forma remota. Sí. Pero para que ya no lo vaya preparando, no preparando ya entre intermedios, que nos lo vaya pasando, que nos lo vaya recordando el cartel del próximo curso que tenemos y que en forma virtual, muy, muy, muy agradecido, sí, estoy de que quieras participar. Entiendo los tiempos, entiendo la distancia y todo, pero con la forma virtual creo que es como si estuvieras aquí con nosotros. Claro que sí, siempre es un placer poder participar. Este, la doctora Mitzi, ¿cómo estás? Hola, doctor, bonita tarde. Bien, ¿y usted? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí, pero Excelente. lo que no queremos es que pongan pantallas, que pongan su video. Ok, a ver si se me facilita, porque como está medio feo el internet de aquí, a veces se traba, pero a ver, déjeme. Bueno, qué bien. La doctora Mitzi, doctor Boris, es también médico que trabaja aquí en el hospital como puede ver, acaba de salir de guardia o está de guardia, doctora Mitzi. Estoy de guardia. Se la saló, el día de hoy. Y el doctora Arredondo, la doctora Mitzi, ¿de dónde eres, doctora? Para que nos eduques un poquito desde dónde vienes. Es de Morelia y aquí estoy ahorita en Zamora. Y estoy aquí en Zamora. De Morelia, Michoacán. Así Ujú. como viste, Boris, la abejita que viste ahí, que tenía de su fondo de pantalla o su imagen, así parece, ¿eh? Así parece durante todo su servicio.
Parece una abejita que anda para arriba y para abajo, sí, no para todo el día, todo su servicio, toda su guardia, sí. Yo creo que por eso elegiste la abejita, ¿no? Muy bien. Doctora Redondo, ¿cómo estás? Doctora Redondo de Jacona, Michoacán. ¿Cómo estás, doctora Redondo? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bien, bien aquí. Ya listos para presentar. Estás de posguardia, ¿verdad? ¿Qué traes ahí? Mañana tengo guardia, doctor. Entonces tuviste una guardia extrahospitalaria, lo más seguro. No, es por el trabajo, pero no hay de otra. Que esas guardias extrahospitalarias son las más crueles, ¿eh? Que las guardias intrahospitalarias. Y sí, la verdad. Sí, ¿verdad? Bueno, les presento, siempre nos ha acompañado el 80% y el tema principal pues es hablar de COVID, ¿no? Pero hablar de COVID, lo que nos queda, lo que hay, ¿sí? Y siempre dejamos al doctor Boris que abra el programa, que nos dé el honor de abrir el programa. No sé si tengas hoy algo preparado, Boris. Sí, sí tengo algo preparado. Estuve pensando y creo que el tema fue más bien de que, bueno, hay varias noticias el día de hoy que se dieron a conocer acerca de las vacunas COVID y entonces se me ocurrió, dije, bueno, hoy le voy a hacer de reportero, ¿no? Este, para presentar ciertas anuncios que son importantes, ¿no? En la cuestión de vacunas. Y también ver el panorama a nivel global, ¿no? Y vamos a retomar unas cosas que creo que se abordaron la semana pasada, ¿no? De que también hay ciertos países que están rezagados, pero no es por rezago de que las autoridades no quieren, sino que también hay segregación, ¿no? En países para que tengan la facilidad de obtener vacunas. Entonces voy a intentar. Dice que no puedo compartir. A ver, Este, productora, se nos quedó dormido y la productora nos ya dio está. 10 Creo que ya minutos. está. Ya está. A ver, entonces, a ver, creo que, a ver, ya se ve bien Se ve esto. perfectamente bien. Bueno, Sí, eh, bueno, pues entonces esto le puse el título de Noticias COVID eh, para hoy 23 de agosto y bueno, son dos notas importantes que es importante, vale la pena recalcar, ¿no? Uno es sobre las vacunas en niños de 6 a 4 años y es algo que se mencionó en algunas sesiones anteriores de por qué hay ese retraso, ¿no? ¿Por qué se enfoca siempre en la población infantil al final, ¿no? De la pandemia, en la cobertura de vacunas y el motivo es que siempre cuando se desarrolla una vacuna, pues primero se busca cuál es la población que se afecta, de primera, de primer grado. Y en este caso, pues la población adulta mayor de 65 años, ya después, entonces dicen, bueno, voy a enfocar una vacuna primero para la población que es más susceptible. Después, conforme se va autorizando las vacunas, se va realizando siguientes aprobaciones para la población que viene más joven, los adultos grandes, adultos jóvenes, y ya al final del camino es la población que menos impacto tiene frente a la pandemia de COVID, que son los niños menores de 5 años. Y en este caso, bueno, hay dos vacunas que están aprobadas para uso de emergencia, y la de Pfizer y la de Moderna. En este caso me voy a enfocar en la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer está aprobada para uso de emergencia en Estados Unidos y por lo que entiendo también en México, creo que ya se está empezando a cubrir o se está planeando cubrir a la población menor de 5 años. Eh, la vacuna de Pfizer son 3 dosis separadas con un intervalo de 3 semanas entre la primera, la segunda y la tercera dosis. Eh, Tiene ciertas ventajas. No es lo mismo que sea una vacuna de una sola dosis. Es
hay mayor probabilidad de que la persona se vacuna de una vez, se vacuna el niño y ya quedó protegido, ¿no? En el cuestión, cuando es un caso de vacunas que son de 2 dosis, pues disminuye la probabilidad de que una persona o el niño, en este caso, o un individuo, o que el papá lleve al niño a la segunda dosis. Entonces, hay veces que muchos niños se pueden quedar con la primera dosis y faltó la segunda dosis. En este caso, hacer las 3 dosis, yo creo que no fue el abordaje indicado, porque se va a perder, ¿no? Puede pasar que llevan al niño a la primera dosis, luego a la segunda, o no va a la segunda, y posteriormente no acude a la tercera dosis. Entonces hay este problema, ¿no? Que depende mucho de la iniciativa de los padres, en que sus hijos queden cubiertos con la dosis y el protocolo adecuado. Eh, la vacuna, otra cosa es que proporciona una efectividad del 73%. Se mencionaron otras vacunas y en adultos que tienen una efectividad bastante buena, ¿no? O sea, entre el 90 y casi el 95, a veces hasta casi el 99% de efectividad. Y eso es bueno, pero lo que se está viendo en los datos que se proporcionaron el día de hoy por medio de la compañía Pfizer es que proporciona una efectividad del 73% contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 durante la ola de Omicron. Algo que había mencionado, que conforme pasan las distintas olas es más difícil hacer un estudio clínico para ver la eficacia o la efectividad de una vacuna, debido a que no es lo mismo que cuando estábamos en pandemia, pues había mayor transmisión, pues era más fácil implementar un estudio clínico porque había mayor probabilidad de que las personas se infectaran. Ahorita en el momento en que baja o que los picos son más bajos, o en su caso tenemos otras nuevas variantes, pues dificulta un poco el estudio, ¿no? de ver qué tan buena es la vacuna. Pero en este caso es el 73%, es un porcentaje pues bajo. No estamos diciendo que sea malo. Cabe recordar que, les pongo un ejemplo, la vacuna contra la influenza puede proporcionar un 40, un 60% de efectividad. Entonces está dentro del rango, ¿no? Si una vacuna es mayor del 50%, es considerada útil. En este caso el 73%, bueno, puede ser que una de las, ¿cómo se dice? Las posibilidades por la cual da este 73% es porque la vacuna está enfocada a las primeras variantes, la alfa, la delta, no tanto la Omicron, entonces puede también repercutir en este caso. Otra cosa importante decir es que solamente el 6% de los niños de 2 a 4 años y el 3% menores de 2 años, en el caso de Estados Unidos, se han vacunado. La vacunación inició en junio, julio, agosto. Han pasado, bueno, 2 meses y es muy poco la, la tendencia a que la gente los padres lleven a los niños a vacunar. Eso es muy pobre. Se sabía que iba a haber un poco interés, que la vacunación iba a ser muy lenta, pero está más lenta de lo que se esperaba. Entonces es poco interés por parte de los padres en vacunar a los menores de 5 años. Y no creo yo no lo veo como un problema, porque como se ha visto sobre la pandemia, los niños menores de 5 años son los que menos riesgo tienen a complicaciones y que pueden llevar a, a la muerte. Entonces, los niños pueden ser asintomáticos, puede ser un proceso infeccioso que dure unos cuantos días. Entonces, es una población en realidad no vulnerable, a menos que tengan algunos factores, obesidad, que es muy poco probable, niños que estén bajo tratamiento de cáncer. Esos son los pacientes que pueden tener complicaciones. Y también se sabe que el 7% de los padres que tienen niños de 6 meses a 4 años, bueno, han vacunado a sus hijos. Hay un 10% que sí planean llevar a sus hijos a vacunar, pero la mayoría de los padres no piensan vacunarlos a menos de que se vuelva un requisito. En este caso, un requisito sería, como nosotros uno entra a la primaria, que los niños tienen que cubrir con su esquema de vacunación. Son cosas que hay que pensar en el futuro si se deben de implementar estos tipos de abordajes. Entonces, esa es la primera noticia. La segunda noticia es que Pfizer el día de hoy ya aplicó una nueva vacuna ante la FDA para ser utilizada de refuerzo, de uso de emergencia,
y este se especifica contra las variantes Omicron, la BA4 y BA5, para personas de 12 años para en adelante. Y esto es muy bueno en las noticias porque, como hemos visto, el 93% de las infecciones que están pasando actualmente son predominantes de la variante Omicron por las dos variantes, la BA4 y BA5. Entonces, esto es bueno porque esto nos va a ayudar a proporcionar una línea de defensa adicional, no aparte de la respuesta que tenemos inmune hacia las variantes que nos proporcionaron las vacunas que se nos han aplicado, sino también ahora hacia un refuerzo adicional hacia las nuevas variantes. Y esto va a pasar cada año. Se van a ir, va a haber nuevas variantes y se van a ir especializando las vacunas, enfocándose a predecir, ¿no? En la predicción de cuáles son las variantes que están predominando, las que se esperan que van a predominar para el siguiente año y se realizan esas vacunas. Entonces, ahorita ya hay una escala de producción ya posicionada para cubrir las olas de otoño y invierno. Entonces, es muy probable que ya cuando llegue ya el invierno van a escuchar ustedes sobre un nuevo refuerzo que se puede implementar ya en México o en el mundo, que ya cubre las variantes Omicron. Y bueno, otra noticia que quería mencionar, aparte de las vacunas, es que los esfuerzos, aunque las olas cada vez son más esporádicas, va a haber menores complicaciones, menores muertes por las complicaciones. De todos modos, hay un esfuerzo muy acelerado en crear nuevas vacunas y disculpen que está en inglés la minilla, pero lo que quiero mostrar es que actualmente vacunas en desarrollo clínico es que ya están en fases clínicas, hay 170 vacunas en desarrollo preclínico, es decir, que todavía no llegan a ser administradas en humanos, en ensayos clínicos, hay 198. Entonces, en total hay cerca de 370 vacunas en desarrollo contra COVID. La mitad ya están en fases clínicas. Esto es algo muy prometedor. Ahora, no significa que todas las vacunas van a ser exitosas. Va a haber muchas vacunas que se van a encontrar que no cumplen con los requisitos que se estaban esperando y bueno, no se van a continuar. Pero bueno, ahorita de las 170 vacunas, puede haber un estimado un 20%, ¿no? De esas vacunas que pueden llegar a su aprobación y que se demuestren que tengan una buena grado de protección. La parte de abajo son los tipos de candidatos de vacunas. La vacuna más común y la que todo el mundo conoce son las proteínas de su unidad de proteínas, que son las que se nos aplican en muchos casos a los niños, se ha aplicado durante décadas. Y es importante saber que ya vienen las vacunas, aquí se ve la barra, que son cerca del 32% de estas vacunas en desarrollo, utilizan el modelo convencional. Y eso es una ventaja porque existe el temor de las personas a nueva tecnología, nuevas vacunas que dicen que no se ha probado la seguridad, los márgenes de seguridad. Bueno, el hecho de que van a llegar nuevas vacunas que utilizan la plataforma convencional o la conservativa, que la plataforma más conservadora, pues eso nos va a ayudar a alentar a las personas a que acudan y se apliquen la vacuna, ¿no? Cuando empiecen a haber más vacunas de proteína subunidad. Y bueno, hay una gran gama de vacunas, de RNA, de DNA y bueno, otras de partículas virales que no se replican, pero hay muchas, vienen otras, pero su mayoría se están enfocando en vectores virales, proteínas, DNA y virus inactivado. También esa es otra forma de vacunar el virus que ya está muerto y se utiliza para la vacuna. Y la siguiente es la dosis de administración. ¿Cuál es la dosis y la ruta de administración de estas vacunas que se están desarrollando? Y bueno, está aquí en inglés, pero de una dosis, hay el 23% de estas vacunas son de una sola dosis. 2 dosis es un poco más de la mitad, del 56%, y también hay vacunas de 3 dosis, que es un porcentaje menor, y hay un 20% de los que no se sabe todavía, porque están a nivel preclínico, no se saben cuál va a ser el modo de la dosis y la ruta de las veces que se tienen que
que dar la vacuna. Y bueno, lo que se muestra en la parte de abajo es la ruta de administración. No se ve ahí muy bien, pero casi todos son subcutáneas. Bueno, orales el 3%, inyectables son el 91%. Entonces, la mayoría van a ser inyectables, se están viendo unas en forma oral. Sí hay ciertas vacunas que tienen cierta eficacia de forma oral, pero no es tan prometedor. Y bueno, y de las inyectables se está buscando distinto. La más común es la intramuscular, que es la vacuna que se nos está administrando, pero también se están explorando otras rutas de administración que pudieran proporcionar una mejor protección. Quiero enfatizar la ruta intranasal. Esa ruta intranasal yo creo que tiene un plan más prometedor en cuestión de que no solo te protege contra complicaciones de COVID, sino también te puede proteger contra la infección por COVID. También se está viendo inhaladas y bueno, pues hay una gran gama de vacunas de modos de administración que se están desarrollando. Y como mencioné en otras sesiones, al final, con el tiempo se va a saber cuál es la mejor vacuna, cuál es la vacuna que te da la mejor protección, enfocándose en grupos de edad, ciertas personas que tengan ciertos padecimientos, ciertos factores de riesgo. Va a haber una vacuna especial para cada tipo de persona o incluso regiones geográficas, ¿sí? Donde si es una vacuna de fácil mantenimiento en refrigeración, pues eso favorece la distribución a nivel rural. Así que va a haber una gran selección de vacunas en el futuro próximo. Y bueno, la última diapositiva que quería mostrar es la realidad de cómo estamos en la vacunación a nivel mundial. Lo que está en verde en el mundo son los países que han llegado más del 70% de su cobertura de vacunación. En México, igual al par que Estados Unidos, que Canadá, que Europa, América Latina también está bien, aunque hay un foco que aquí lo menciono, que es Haití, Jamaica, países con poco desarrollo, poco influencia política, económica. Pues ahí está el ejemplo de que pueden padecer del acceso a las vacunas. Entonces no ha sido algo equitativo. Y el ejemplo que mencioné en alguna otra ocasión o la sesión pasada, África, ¿no? África totalmente desprotegido para la cobertura de vacunación. Casi los países que están en rojo significa que tienen, por cada 100 personas, hay menos de 20 personas que están vacunados. Si son el color como naranja, quiere decir que hay de 20 a 39 personas vacunadas por cada 100 personas. Entonces, aquí está el foco y vuelvo a recalcar que la variante Omicron surgió de África. Entonces, si va a haber nuevas variantes, pues ya saben de dónde puede propiciarse estas nuevas variantes que surjan. Y bueno, esa es la triste realidad de que no hay una distribución equitativa de las vacunas. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Muy informativo, muy bueno. Muchas gracias, doctor Boris. Muchísimas gracias por tu información tan valedera. Y fíjate que en tan poco tiempo tienes muchísimas preguntas. Hasta ahorita se generaron 5 preguntas. Bueno, en realidad 3 preguntas y 2 comentarios. Pero antes que nada, me gustaría oír al panel que nos acompaña el día de hoy, a la Claro que doctora sí. Mitzi. La doctora Mitzi. Doctora Mitzi, ¿qué opinas de esto? ¿Tiene alguna pregunta o alguna duda aquí con el doctor Boris? ¿Alguna Pues pregunta, algún comentario? comentarios, sí, pues es muy informativo lo que nos acaba pues, de explicar o de compartir. Y pues nos hace, o bueno, me hizo como reflexionar sobre pues la calidad de educación en cuanto a la salud que hay en ciertos países y pues que nos hace pues caer en este tipo de situaciones como una pandemia que lamentablemente no, no fue fácil de llevar. Entonces, pues sí, básicamente eso. Doctora Redondo.
Pues a mí me sigue sorprendiendo aún cómo hay gente que, a pesar de que ve la situación que pasamos, los problemas que todo el mundo pasó, aún diga, yo no voy a vacunar a mis hijos. O sea, no puedo, no me cabe la idea de que aún haya gente con ese tipo de pensamientos. Pues sí, sí los hay, para que veas. Sí, sigue viendo, ya ves lo que nos dijo el doctor Boris, ¿sí? Doctor Boris, la primera pregunta o es un comentario que dice, bueno, pregunta y comentario, dice, ¿cuándo estaba la variante Omicron hacia nosotros? Nos decían los medios informativos que con esta variante Omicron, las vacunas que teníamos ya aplicadas, ya sea de cualquier tipo, no funcionarían y entonces sería otra catástrofe. ¿Esto a qué se debe? ¿Esto por qué se debe de esta mala información cuando usted nos está dando otros datos? Esto es del señor Ramón Ramón Hernández de aquí de Zamora. Muy bien, sí, si entendí la pregunta es de que ¿por qué se dieron avisos o noticias de que las vacunas que teníamos en este momento no iban a funcionar contra las nuevas variantes? Y los datos Así demuestran mero. que es todo lo contrario. Eh, Infodemia, ese es el problema. Crear alarma, crear preocupación entre la sociedad Ujú. y, y tratar de culpar de que ya ven, no sirven estas vacunas, ya vienen nuevas variantes, no van a servir. Bueno, desgraciadamente existe cierta mentalidad para crear este tipo de cosas que a las personas para llamar, vender la noticia, las personas los grupos antivacunas, favorecer este tipo de información errónea. Y bueno, efectivamente la vacuna, o sea, la vacuna lo puedo describir, el virus tiene un caparazón, ¿no? Entonces, la vacuna está diseñada para reconocer las proteínas que están en ese caparazón. A veces el caparazón hay ciertos cambios, pero sigue el mismo caparazón con las mismas proteínas. Lo único es que va a haber algunas modificaciones en ese caparazón, pero la vacuna está protegiendo contra el caparazón completo del virus. Entonces, en este caso, las vacunas que tenemos ahorita son tan eficientes contra las nuevas variantes. Lo que pasa es que los virus van mutando, tienen distintas modificaciones en sus proteínas en el caparazón. Lo único que va a pasar es que la respuesta por infectarse por la variante Omicron, probablemente lo que pasa es que en lugar de que crea una protección más rápida en días, estando vacuna va a tardar unos días más. Puede pasar que una persona que tiene obesidad, diabetes, hipertensión, recibió la vacuna de Pfizer o AstraZeneca, tiene, no creo la misma protección que una persona que está totalmente sana. Entonces no tiene su sistema de defensa al 100% después de la vacunación. Llega la variante Omicron y pues bueno, por esas pequeñas modificaciones pues puede llegar a complicar un poco el cuadro, pero no va a llegar a las complicaciones porque la vacuna, a pesar de eso, lo está protegiendo. Y así va a pasar. Las nuevas vacunas que van a surgir van a tener, van a estar cubriendo las cepas que ya pasaron, porque también es importante no desproteger la protección contra las cepas que ya ahorita no están, porque pueden regresar y incluir proteínas, los cambios de las proteínas de las nuevas cepas en las nuevas vacunas. Muy bien, muy buena respuesta. Algo que va a la par de lo que acabas de mencionar es un comentario del doctor Ramiro Espiricuata, que muchas gracias por seguirnos. Él nos sigue desde Apatzingán, Michoacán. Así en forma de comentario breve dice que le recomendaron el programa. Sí, no nos dice que se lo recomendó, pero dice que no llega hasta allá nuestra propaganda, hasta donde está él, pero que alguien se lo recomendó. Una nota ahí para la productora que no nos hace buena publicidad, sí, pero nos dice que alguien se lo recomendó, sí, y se conectó el día de hoy. Y su comentario dice el siguiente, dice que él, aun cuando lo que menciona el doctor Boris,
de que el 73% se cubre de la infección a los niños, ¿sí? Lo sigue recomendando a los niños, ¿sí? Que se lo sigan aplicando, ¿sí? Aun cuando proteja 73% y que no llegue a proteger más del 90%, él la sigue recomendando y que está muy de acuerdo con lo que menciona el doctor, tomando en base que una vacuna se hace eficaz cuando es mayor del 50% su efectividad, ¿sí? Y felicita a todo el panel, felicita al doctor Boris, felicita a los muchachos, a los doctores también, y que quisiera seguir participando en esto. Doctor, en algún momento te invitaremos. No sé si tengas Muchas algún gracias. comentario. No, No sé si tengas a mí algún me da mucho comentario. gusto que sí que tener nuevas visitas en este programa y claro, siempre la participación del público es muy importante, ¿no? Y más de otros médicos que me gusta escuchar que también piensan el mismo abordaje, porque son los médicos que van a educar a los pacientes, ¿no? No solamente nosotros lo que tratamos de hacer este ejercicio en esta transmisión, pero los que están en el frente del campo de batalla es el médico que está frente al paciente y proporcionando la información adecuada y el convencimiento para que siga las indicaciones adecuadas. Muy bien, casi no tenemos participantes de Zaguayo. Hoy nos estamos viendo, Boris, que estamos llegando a otros lugares ya. Creo que es el primero o el segundo de Zaguayo, pero también es una enfermera. Es una enfermera que se llama Estela Ruiz. Y la enfermera Estela Ruiz nos dice que si pudieras explicar un poquito más, bueno, así, te voy a decir textual lo que dice. Quisiera que el doctor Boris explicara un poquito más por qué la vacuna intranasal cubriría mejor y otras enfermedades respiratorias. Sí, claro que sí. Eh, el, el virus, el SARS-CoV-2, su vía de ingreso a nuestro cuerpo es por medio de la mucosa nasal. Entonces, esa es la primera línea de defensa donde nuestro organismo tiene que montar una respuesta. Desgraciadamente, las vacunas actualmente que se nos proporcionan de forma intramuscular nos protegen contra la infección general, pero no nos protegen para formar esa línea de defensa en la mucosa nasal. Ahora, el hecho de tener una vacuna que sea intranasal tiene ciertas ventajas. Una es que va a crear células de memoria en la mucosa nasal, aparte de la protección sistémica. En este caso, esta ventaja es de que en caso de que el virus llegue a la mucosa nasal, pues ya está lista esa línea de defensa, esa protección en las mucosas que ya reconoce bien al virus. Con las vacunas actuales no existe esa protección en la mucosa nasal y por eso es que, aunque tenemos la vacuna, nos podemos enfermar de COVID, ¿sí? Claro que la enfermedad de COVID va a ser ligera, no nos va a llevar a complicaciones, pero la infección no se puede detener. Y ese es el problema de las vacunas actuales. No protege contra la infección de COVID, pero nos protege contra las complicaciones y podernos llevar a la muerte. La ventaja de una vacuna intranasal es que esa evitaría que nos enfermemos de COVID. Y a consecuencia, no va a haber infección, no va a haber complicaciones y tampoco fallecimientos. La vacuna patria, que es la vacuna mexicana, se está explorando esas dos formas, se está explorando la forma intramuscular y también la vía intranasal, que sería un buen resultado. Si hay buenos resultados en la vía intranasal, esto sería bastante bueno porque prácticamente esto ya nos protege contra la infección de COVID. Muy bien, muy buena respuesta. Esto que creo que en alguna ocasión lo habíamos mencionado, ¿no? Con la vacuna Claro. patria, Uh-huh. con la vacuna patria que, bueno, nosotros desde que estamos estudiando nos decían, estos son las barreras de defensa del aparato respiratorio. Y empezábamos desde los cilios que tenemos en la nariz o los vellos que tenemos en la nariz, nos decían, eso es el primer barrera de defensa que tenemos. Ahí detienen muchos microbios, esto. Entonces, en este caso creo que sería formidable tener una vacuna que desde que se coloca ahí, ¿sí? Desde ahí. Ahora, mi pregunta es,
no recuerdo, para no regresar a la pregunta, pero mi pregunta es, ¿sería compatible con otros virus? Esa protección, esa protección, no solamente para COVID. No, solo sería probablemente contra otros SARS. Hay otros SARS, este es el Ujú. SARS-CoV-2, hay otros SARS, el MERS, hay otro que se llama MERS, MERSA, no me acuerdo bien su nombre, pero a lo mejor puede tener una reacción de cruzada de protección, pero no para las demás vacunas. Digo, no para las otras variantes o infecciones virales que no sean por coronavirus. Muy bien, esta pregunta ya la habían mencionado la sesión pasada, pero te la vuelven a hacer. Creo que es una persona que no nos vio la ocasión pasada y le recomendamos que nos vea todas las sesiones. O ¿Sí? puede ver los programas anteriores también. También, pero no. Mi mamá los estudia. Bueno, pero dice, vuelve a preguntar otra vez, pero esta es una persona de Jacona, Michoacán, se llama Marta Martínez y nos dice que qué pasó con la vacuna Patria. Yo ya sé lo que pasó, La ya vacuna lo Patria vimos. va, mencioné dos problemas. Una es de que no existe, México no tiene la especialidad en hacer vacunas. Desgraciadamente se tiene que depender Vacunología. en industria farmacéutica extranjeras. Entonces, bueno, es una fase de aprendizaje. Entonces, yo creo que les falta un poco de colmillo para poder agilizar, ver cómo podrían agilizar, optimizar las fases clínicas para ir de una forma más acelerada. Esa es el primer, pues, observación. Y la segunda es que no es lo mismo desarrollar, como lo mencioné, una vacuna cuando hay una pandemia que cuando ya es una endemia, que ya no existe esa transmisión tan amplificada. Entonces, en este caso, están haciendo las investigaciones, tienen que tener un grupo que no recibe la vacuna, recibe placebo, y el otro grupo que recibe la vacuna, y tienen que esperar un bastante tiempo para determinar estos dos grupos, cuántos se infectaron por COVID, cuántos no, en cada grupo, cuántos tuvieron complicaciones, cuántos se recuperaron. Ese es un problema porque ya no existe tanta transmisión, entonces los porcentajes de personas que se infectan es menor. Entonces tienen que ser estudios muy prolongados y bueno, los que realizaron la vacuna de Pfizer y de Moderna, pues la ventaja que tuvieron es que estaba justo en el pico de la pandemia y era muy fácil encontrar personas y estudiar cuántos se protegían o cuántos no se protegían por la vacuna. Pero bueno, Muy yo creo que buena. me faltó decir, ya va a iniciar la fase 3, que es la fase más importante. eh, Creo que en los próximos meses estaban viendo, y yo creo que la fase 3, una vez que inicie, unos 6 meses, yo creo que con los datos obtenidos de 6 meses ya se puede mandar a revisión ante la COFEPRIS. Muy bien, Boris. Muy bien, Boris. Acá se pasó tu sobrina, ya la puedes ver ahí que va andando. Se pasó porque se le pasó el perro para acá a la terraza. Se le pasó porque la acaban ¿cómo se llama? De esterilizar. Entonces ahorita están cuidando más a Luna que a mí. Yo me quedo sin Ah, comer, pero Luna no puede estar. qué perro tan afortunado entonces. Muy bien, Boris. Muy buena respuesta. Muy bien. Creo que esto lo hemos visto la vez pasada. Y la última pregunta que te hace la señora, este, caray, tiene un nombre medio estrafalario, pero bueno, discúlpeme, señora, por decir esa palabra. Es la señora Brigitte Mejía. Sí, nos dice que qué tan valedero es pensar que una persona pueda tener COVID sin manifestaciones respiratorias. Pone el ejemplo de su papá.
que su papá llegó con falla cardíaca, llegó con falla renal y le diagnosticaron COVID, ¿sí? Entonces, estuvo batallando para que la pudieran atender. La pregunta de ella así, dice, mi pregunta concisa ¿es valedero que se manifieste en otros órganos el COVID en vez de la vía respiratoria? Sí, no Sí, todos los perdón, individuos presentan, ahorita perdón, aparece otra palabra, ¿eh? Eso no aparecía, pero ahorita apareció otra palabra. Dice, sin manifestaciones respiratorias. sí, los síntomas de COVID varían de individuo. Claro, hay cierta predisposición a que tenga uno enfermedad de, de la garganta, fiebre, dolor de cabeza, pero hay otras personas que sus manifestaciones pueden ser solamente diarrea, ¿no? Malestares gastrointestinales, eh, o dolor de cabeza o temperatura, nada de tos. Entonces, sí hay ciertas formas cada individuo tiene diferentes formas de manifestar la infección. Entonces, en este caso, sí es probable que hay personas que no desarrollan ningún síntoma que parezca una infección respiratoria y así pasa, que van por algún otro padecimiento, les hacen la prueba y resulta que salieron que son positivos a COVID. No sé si les tocó experiencia si les ha tocado al doctor Arredondo o a la doctora Vega o al doctor Vladimir ver este tipo de casos que A ver, doctora Redondo, para que no te nos duermas, desde Jacona, Michoacán. Jacona, Michoacán, déjame te digo, un poquito de cultura. Jacona, Michoacán le decían la Villa de las Flores. Y la Villa de las Flores le decían porque eran muchos jardines y porque aparte decían que de la región eran las mujeres más bellas de toda esta región. Por eso decían la Villa de las Flores en Jacona, Jacona, Michoacán. Y ya sabes que pegadito está Jacona, ujú. ¿sí? Esto es una cosa de cultura general. A ver, doctora Redondo, ¿tú has tenido experiencia en lo que dice el doctor Boris de que pacientes que han tenido COVID sin tener manifestaciones respiratorias? No, doctor. Yo cuando salí positivo, yo sí tenía manifestaciones respiratorias y mis conocidos que han salido positivos, todos han tenido alguna manifestación. Muy bien. Doctora Mitzi, Sí, he escuchado que también muchas veces se puede manifestar únicamente con sintomatología digestiva y no tener síntomas respiratorios. sí, tienes razón. En mi caso, doctor Boris, la pregunta que me hiciste es, nosotros hemos tenido pacientes con insuficiencia renal aguda que 15 días antes, 22 días antes estaban normal de su riñón y llegaron con falla renal aguda, sin ninguna manifestación respiratoria más que solamente la falla renal aguda. Y esto no me tocó a mí, me tocó un cardiólogo de ahí del Hospital ISSSTE, muy conocido por la doctora Mitzi, que él, él fundamentó un paciente que se infartó, fíjate, Boris, se infartó, ¿sí? Posterior a tener la infección de COVID, sin ninguna manifestación respiratoria. ¿Mm? Él lo quería publicar, pero es muy difícil publicar un caso de esos, o sea, decir, oye, pues es que a lo mejor iba a ser asintomático y le dio el infarto por otra cosa, Sí. ¿sí? O sea, es muy difícil poder decir fue esto y más en un lugar donde estábamos, pero quedó ese antecedente de decir, ¿sabes qué? Es que este paciente era sano, no tenía ningún fundamento, ningún, ¿cómo se llama? Ningún factor de riesgo, era joven, ¿sí? Y le da un infarto y se demuestra que tenía COVID. Pero pues eso es, tú sabes, o sea, para poder llegar a poder comprobarlo, pues es casi imposible, ¿no? Porque debes de tener, pues, por ejemplo, cuando menos una angiografía de decir, a ver, este paciente no tenía
placa eritematosa. Y lo que se encontró fue un coágulo, un émbolo, que es una de las manifestaciones que muchas veces nos da COVID, pues. O sea, la embolización que hace, la coagulación que hace a nivel sistémico. Pero pues, ni siquiera llegó en geografía, ¿sí? O sea, era muy difícil poder decir, este paciente lo comprobamos que fue así. Pero en respuesta a esta persona, a la señora Brigitte Mejía, es que creo yo que sí es posible que se manifieste en otros órganos, ¿sí? Sin necesidad que pase por la vía respiratoria. No sé si estés de acuerdo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y incluso otra observación es que una vez que cuando te enfermas por COVID, cuando experimentas una reinfección, los síntomas en muchas ocasiones son distintos a la primera vez que se experimentó la enfermedad por COVID. Muy bien, doctor Boris. Excelentísima tu presentación. Ahora la hiciste de reportero, pero fue buenísima. Mira, tuviste muchas preguntas el día de hoy y creo que fueron muy nutritivas para la población, ¿no? Sí, O sea, para la qué bueno. población creo que fueron muy nutritivas para la gente que nos escucha. Creo que esto que acabamos de mencionar, para mí es oro puro, ¿no? Para la gente que nos sigue, ¿no? Doctora Redondo, yo sé que tú eres un caballero, yo sé que tú eres una de las personas más caballerosas de la región de Jacona, más siendo ex hijo del presidente de Jacona, Michoacán, ¿sí? Entonces, me debes de entender que primero nos presente la doctora Mitzi, primero las damas, acuérdate. ¿Te parece, doctora Redondo? Claro, adelante, doctora. Gracias. ¿Me permiten compartir, por favor, pantalla? Señorita productora, ¿le puede poder compartir la pantalla? Perdón, antes de que la doctora, dejarle la palabra a la doctora, este es un tema, Boris, que me gustó demasiado presentar. O sea, me gustó demasiado, así extremadamente de presentar, ¿sí? El título se llamaba Medicamentos de reuso para COVID. O sea, de reuso mencionaban que ya se utilizaba para otra cosa, pero que se empezaron a utilizar para COVID, porque alguien encontraba ciertos beneficios para COVID. Entonces, salió este artículo en el New England Journal Medicine, y no sé si tú te acuerdas, yo era de los partidarios del utilizar todo este tipo de medicamentos, ivermectina, metformina, fluvoxamina. La metformina lo único que me hizo bueno no fue prevenir COVID, sino más bien bajar de peso, ¿sí? Pero este estudio aleatorizado de metformina, ivermectina y fluvoxamina, que es un antidepresivo, creo que nos puede borrar a los médicos que nos siguen, sí, nos puede borrar de la mente lo que la doctora nos va a decir, ya para no mencionar más, ¿no? Pero creo que es un articulazazazazo, ¿sí? De toda la idea que teníamos de estos medicamentos. Es un estudio original, Boris. Es un estudio original, este estudio que compara, por supuesto, si funciona o no funciona estos medicamentos en COVID. Y te puedo asegurar que casi el 70-80% de la población o de los médicos en México, utilizamos ivermectina para COVID. Y vamos a ver qué nos dice la doctora. Muchas gracias, doctora, por su participación. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Y si ven la pantalla bien también? Sí. Muy bien. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar un poco y tratar de resumir este ensayo que, como ya mencionó el doctor, sobre una investigación que se hizo sobre el uso de ciertos medicamentos como la metformina, la ivermectina y la fluvoxamina
para pacientes con COVID-19 y ver cómo actuaban estos medicamentos y ver si se podía utilizar para reducir el riesgo o disminuir los síntomas que presentaban. Bien, vamos a empezar con la metformina, que recordando un poquito de esta, más allá de las acciones que tiene en la gluconeogénesis del hígado, se utilizó o se tenía en idea la utilización de este medicamento para los pacientes con COVID, debido a que este medicamento tenía acciones contra las proteínas implicadas en la traducción del virus, y gracias a esto podían tener una acción antiinflamatoria al disminuir o al interferir en la producción de interleucina 1 beta e interleucina 6. Como recordamos, son proinflamatorias y al mismo tiempo protrombóticas. Entonces, al interferir con esta producción, podía disminuir el riesgo de trombosis. También algo que leí que se me hizo muy interesante fue que hace tiempo se hizo un ensayo del uso de metformina en ratones, en el que veían que disminuía pues la mortalidad de los ratones que eran infectados con COVID-19, ya que esto, aparte de, pues como les mencioné, la eliminación de las interleucinas, hacía que la tormenta de citoquinas fuera en menor cantidad, lo que producía una menor inflamación en los pacientes, o bueno, en los ratones en este caso, y había menos probabilidad de una pues complicación por el COVID, tanto del lado de trombosis, que podía producir muchos efectos adversos, y del lado de la, de la hipoxia, que podía producir por la inflamación en los bronquios. También producía o se encontraba que tenía una protección contra la lesión pulmonar, que esta fue o es producida por los lipopolisacáridos en los ratones que les mencioné, que fueron inoculados con el SARS-CoV-2. Otro de los medicamentos que hacían uso pues en esta pandemia, y que fue mucho el uso, fue la ivermectina. Pues esta se usaba porque encontraron que tenía un efecto antiinflamatorio, eh, por reducir la producción del factor de tumoración alfa y las interleucinas, igual que las anteriores, la 1 y la 6. Y al igual que la metformina, se hizo un estudio en ratones en el que al administrarle 2 miligramos por kilogramo, podía suprimir la hipersecreción de moco en las vías aéreas de los ratones y producía una mayor o una mejor ventilación en estos, y obviamente pues la hipoxemia o los casos de hipoxemia disminuían mucho, y por lo tanto la mortalidad disminuía demasiado. Esta causa o este efecto de la disminución de la hipersecreción de moco era porque disminuía el reclutamiento de las células inmunes y de la producción de las IgE e IgG, que hacía que hubiera mayor producción de moco. Entonces, por eso se empezó a utilizar este tipo de medicamentos, pero se dejó de lado el estudio en ese momento porque al momento de querer pasarlo o traspolarlo al humano, se encontró que se tenía que casi duplicar la dosis permitida, que son el uso para que sea un efecto pues provechoso para el humano, eran 300 microgramos por kilogramo por 5 días, o sea, aumentaba la dosis casi el doble. Y encontraron que lo que podía ocasionar de beneficio era mucho menor a lo que se podía,
Ay, permítanme un poquito. Ya, una disculpa. Bueno, como les mencionaba, el uso de la ivermectina era, era menor el provecho que se podía sacar a comparación de las dosis tóxicas de las que eran provechosas. Y en cuanto a la fluvoxamina, pues únicamente lo de importancia es que, al igual que los medicamentos anteriores, tenían acciones antiinflamatorias, pero estas eran mediadas por el receptor sigma 1. Bueno, ¿cómo estuvo este estudio? Agarraron a grupos de personas, se hicieron 6 grupos en total, en los cuales se fueron organizando para la combinación de ciertos medicamentos. Y ahorita vamos a ver los criterios que se utilizaron para la recolección de datos y para los individuos que fueron parte de este estudio. En el grupo 1 se utilizó el medicamento de combinación metformina con fluvoxamina. En el grupo 2 fue metformina con ivermectina. En el grupo 3 fue metformina con placebo. En el grupo 4, placebo con fluvoxamina. En el grupo 5, placebo con placebo. Placebo con ivermectina. Y en el grupo 6, placebo con placebo. Y estos pues con un grupo control para evaluar la diferencia que tenía entre los pacientes que tomaban esas cápsulas de medicamento combinado y los pacientes que pues no tomaban nada y que los síntomas eran similares entre sí y tenían características similares entre cada individuo. Bueno, aquí vemos una tabla que nos habla de los criterios que fueron utilizados para la elección de los pacientes. Estos pacientes debían tener una edad de entre 30 a 85 años, los cuales fueron formados en grupos de edad parecida, además de que tenían que tener un índice de masa corporal mayor de 35 y formar parte de un grupo de sobrepeso y obesidad, en los cuales hubieron 6.609 participantes, de los cuales 5.178 fueron excluidos por no tener estos criterios de elección, y 1.431 fueron organizados para formar parte pues de este experimento. De esos 1.431, 14 pacientes tuvieron un falso positivo en cuanto a SARS-CoV-2, entonces se descartaron. Y de esos 1.431, fueron 718 fueron asignados al grupo del consumo de metformina junto con el grupo control. 880 fueron al grupo de ivermectina junto con el grupo control y 712 fueron al grupo de fluvoxamina junto con el grupo control. Entre eso, un aproximado entre 94 fueron excluidos por modificar las tomas o modificar las indicaciones que se les dieron. 9 no recibieron el kit. 77 personas confirmaron no haber tomado ninguno de sus medicamentos y 8 personas fueron hospitalizadas antes de recibir la medicación, por lo que no pudieron ser parte de este experimento. 1.323 personas fueron incluidos al final de cuentas en el análisis y en las cuales pues vamos a ver cómo se modificó o cómo se ordenó este grupo, o más bien estas dosis y estos medicamentos. El punto era que tenían que completar 14 días
en cuanto a toma en grupos con metformina y fluvoxamina, subiendo las dosis de metformina hasta el punto de llegar a 1500 miligramos al día por 14 días y de fluvoxamina 50 miligramos 2 veces al día por 14 días. En cuanto a la ivermectina, pues únicamente eran de 390 a 470 microgramos por kilogramo al día por 3 días. Al final de cuentas, el criterio en el que se basaron principalmente, pues fue pues el criterio de más riesgo o en el que se podía considerar severidad de la enfermedad, que era una hipoxemia, esto siendo 93, menos de 93% de saturación de oxígeno en la oximetría en el hogar. Podía ser con o sin oxígeno, pero con la prueba positiva, obviamente. Y los criterios de finalización del, pues del experimento para ciertos pacientes era disminuir de esa oximetría la hospitalización o la muerte. A los puntos finales en los que se basaron para considerar exitosa o no exitosa las pruebas fueron la gravedad diaria. Los pacientes tenían que llenar un formato en donde tenían que ir anotando los síntomas y la gravedad diaria de los síntomas. Y estos tenían que hacer una puntuación dependiendo de los estándares actuales para los síntomas específicos de COVID, de los cuales son estos, que se dividen en grave, en no grave y en crítica. Pues en no grave son la ausencia de signos de enfermedad grave o crítica. En la grave, pues es una saturación menos del 90% en condiciones ambientales, una frecuencia respiratoria arriba de 36 en adultos y una frecuencia respiratoria elevada en niños y los signos de dificultad respiratoria grave. Y la crítica, pues es cuando ya requiere un tratamiento de soporte vital, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, septicemia o choque septicémico. Entonces, en esos puntos se basaron los pacientes para llevar su registro diario y así poder, pues poder evaluar los medicamentos que fueron tomando y cómo fue evolucionando la enfermedad dependiendo de los medicamentos que les fueron asignados. Y ya en cuanto a los resultados, pues como vemos en estas 3 gráficas que nos muestra aquí, el grupo control es la rayita roja y el grupo de experimentación es la rayita negra. Como vemos, no hubo un cambio o no hubo mucha diferencia entre el grupo control y el grupo de pacientes que usaban algunos de estos tipos de medicamentos. Pues de la metformina solo hubo un 0.84% de mejoría, en la ivermectina un 1.05% y en la fluvoxamina un 0.94%, por lo que se llegó a la conclusión de que ninguno de estos 3 medicamentos tiene un efecto significativo que pueda alterar o pueda beneficiar en cuanto a alguno de los síntomas de emergencia, por ejemplo, la hipoxemia, que vayan a urgencias o que sean hospitalizados o incluso a la muerte. Y sin embargo, pues este tipo de estudio aún no se puede considerar definitivo, puesto a que los resultados pueden variar dependiendo pues de otros estudios que se han hecho. Y como les mencioné, el hecho de casi sobrepasar la dosis diaria de algunos medicamentos detiene mucho este tipo de estudios por el riesgo que pueda presentarse, que sea más significativo que el beneficio. Y pues hasta ahí llegó el estudio. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo nada más quiero agregar algo. No sé si me pudiera pasar la penúltima diapositiva. Sí, claro. Que ahí es donde creo que la penúltima diapositiva, perdón.
creo que ahí es donde se debe de tomar en cuenta este estudio. Sí, en la penúltima, esa mera, esa mera. A la derecha está un cuadro, un recuadro, es un recuadro morado o oscuro, bueno, yo lo alcanzo a ver morado, ¿sí? Y en este cuadro nos dicen o nos valoran el riesgo relativo de mejoría, en este caso, pues es de mejoría, ¿sí? Y cuando está arriba de 1, lo que están evaluando en este caso es si hay alguna mejoría. Arriba de 1 siempre va a haber positividad hacia lo que se está evaluando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la metformina, se ve que ni siquiera sobrepasa el 1, ¿sí? O sea, en realidad no tiene ningún beneficio. En el cuadro o en la línea que corresponde de ivermectina, se observa que hay sobrepasa el 1, pero es de 1.05. Pero cuando hacen un análisis estadístico, dicen que no tiene ninguna diferencia estadística. Esto para ustedes que son estudiantes y para las personas que nos están viendo, ¿sí? Cuando se evalúan estos valores estadísticos, cuando el valor de P es menor de 0.04, entonces se dice tiene un valor estadístico, o sea, sí es favorable, aunque haya sido de 1.05. En este caso es mínima la mejoría, pero sin ningún valor estadístico, o sea, en realidad no tuvo ninguna función la ivermectina. Y en el caso de la fluvoxamina, está igual que la metformina, o sea, tampoco tuvo ningún valor estadístico, ¿verdad? Entonces, nada más para recalcar esa diapositiva, que es una diapositiva que eso nos deja claro que estos medicamentos, pues no funcionan, ¿no? Sí, y mi pregunta que yo le hago a usted, ya la puede quitar si quiere. Sí, ya puede dar adelante. Mi pregunta que yo tengo para usted es, ¿usted en alguna ocasión observó que se utilizara la ivermectina o algún otro medicamento para esto de COVID? ¿Yo? Sí. No, no, nunca. De las personas con las que yo estuve en contacto, no vi que utilizaran este medicamento, pero sí escuché que varias personas, incluso médicos, lo utilizaban como profiláctico incluso. Exactamente como profiláctico lo llegamos a usar, incluso hasta yo lo llegué a usar como profiláctico. ¿Tú, Arredondo? Yo sí, doctor. De hecho, a varios familiares en su momento que salieron positivos, bueno, de hecho, todos tenían ivermectina. Bueno, pues ya vimos que no, que en realidad no funciona. Boris, ¿qué te pareció esta presentación? Muy buena. Yo creo que esto deja una enseñanza, ¿no? Esto lo que los datos de que sí no hubo ningún beneficio. Pensándolo retrospectivamente, hubo muchos esfuerzos en la reutilización de medicamentos, tanto hasta en la industria farmacéutica, para ver qué de los medicamentos que teníamos actualmente, cuáles podrían tener una utilidad para COVID. Y sí, se vieron muchos candidatos que ya estaban utilizándose para otras enfermedades, pero bueno, ese es el hecho de no tener el conocimiento adecuado, ¿no? Para saber qué era favorable, qué no iba a ser bueno, se tomaron en cuenta cosas como la ivermectina, la función, el mecanismo de acción. Y bueno, al final de cuentas, pues bueno, ya los datos ya son bastante certeros en que no tuvo ningún beneficio. Pero bueno, yo creo que es de sabios reconocer cuando, pues sí, efectivamente no tenían
este beneficio, ¿no? Y también pensando la cuestión del paciente, yo me acuerdo mucho, doctor Vladimir, que alguna vez nos acompañó otro médico, se me olvidó su nombre, pero me acuerdo que él decía que el único tratamiento para COVID era Tylex de 750. No me acuerdo que decía cada 6 horas, cada 4 horas, ¿no? Y eso era lo que decía, eso era lo que recomendaba, ¿no? Desgraciadamente, al paciente que tiene COVID, pues la parte del estrés entre la enfermedad, y también yo entiendo, ¿no? Que me recetan Tylex, pues mejor yo me lo recetaban. Entonces yo creo que sí, también esto fue la cuestión del médico, decir, bueno, ¿qué puedo otra cosa darle para darle esta seguridad al paciente, ¿no? Y no sentir que no se le está dando el tratamiento que mejor le podría convenir, pero en este momento no se tenían datos, entonces tenía que seguir con con la poca información o ideas de mecanismos de acción que pudieran ser útiles. Pero bueno, así son la ciencia, se demuestran los datos y bueno, ni modo, ¿no? El doctor era el doctor Chaboya, que por Chaboya, cierto, sí. José Manuel Chaboya, que por cierto nos presentó pues una logística muy buena. Recuerdo que nos presentó una logística muy buena donde ya había más datos y decía que no, o sea, que no funcionaba, ¿sí? Pero como tú dices, o sea, la ciencia es así, ¿sí? La ciencia es error, acierto, error, acierto, error, acierto. Pienso que esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Y yo siempre pongo de ejemplo, o Boris, jóvenes, doctora Redondo, doctora Mitzi, hemodiálisis. El mayor ejemplo del error y acierto es la hemodiálisis. ¿Sí? La hemodiálisis, para que pudiera llegar a funcionar, tuvieron que haber fallecido 32 pacientes. Cuando al doctor Krull se le ocurrió hacer hemodiálisis, ¿sí? Y vio que los 32 se le murieron, dijo, hey, pues estoy mal, ¿no? Entonces, lo único que hizo fue adaptar ciertas cosas que le hacían falta. Por ejemplo, a él se le coagulaba demasiado la sangre, sacaba la sangre del paciente, lo pasaba por un papel, entre comillas, papel celofán, sí, pero él no sabía la respuesta inflamatoria que iba a provocar el pasar la sangre, sí, por un papel celofán, un papel externo, sí. Y en segunda, pues no sabía que se le iba a coagular la sangre, sí. Entonces iba pasando, se le coagulaba la sangre, provocaba la que no se le alcanzaba a coagular, regresaba al paciente, ¿sí? Pues ya regresaba con un efecto inflamatorio tremendo que hacía que el paciente llegara a fallecer. Entonces, esto creo que no es una crítica, no es una cosa mal de decir, ¿sabes qué? Estos medicamentos no funcionan. En ese entonces, como tú bien lo dices, Boris, no había de más, o sea, no teníamos más cosas y nos informábamos por medio de las redes sociales y decíamos, a ver, ¿qué es lo que le está funcionando? A ver, acá en tal lugar, fluvoxamina dice que hace esto y esto y esto y esto con los receptores de serotonina y con los receptores de dopamina y eso hace que disminuya los linfocitos T. Entonces la respuesta inflamatoria se disminuye. Entonces fue una idea, como bien dices tú, un mecanismo que se ideó nada más. La metformina, pues todos sabemos actualmente que la metformina se utiliza principalmente para diabetes, pero tiene efectos antiinflamatorios también. O sea, tiene efectos antiinflamatorios que incluso hasta se utiliza para la artritis reumatoide y para otras enfermedades inflamatorias, ¿sí? Y que se ha demostrado que tiene cierto grado de mejoría. En ese entonces, hace 2 años, ahora que estamos recordando, 2 años, 1 año y medio, ¿sí? Pues no teníamos más que. ¿Por qué presentamos esto? ¿Por qué se me ocurrió presentar esto? Por lo que tú muy bien dijiste en algún momento. La infección de COVID va a seguir. Va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y en base a esto sale otra pregunta de otro doctor para ti. ¿Sí? Andas muy taquillero ahora, Boris. ¿Sí? El doctor Luis Carrillo, ¿sí? De Zamora, nos dice que entonces volveremos a lo mismo de cada año estamos vacunando contra COVID en forma similar, en forma analógica de
influenza, dependiendo de las variantes, tomando en cuenta los nichos que se están dando, por ejemplo, en África, por como lo mencionó el doctor Boris, que allá no se ha cubierto y allá pueden llegar nuevas variantes. Sí, pues el coronavirus mi perspectiva es que ya se quedó dentro de los virus que afecta a los humanos y va a ser de forma estacionaria, así como la influenza. Así que cada vez que viene ya la temporada de otoño, tiene que iniciar las campañas de refuerzo contra COVID y así como influenza, que nos tenemos que, bueno, la gente en alto riesgo se vacuna contra influenza, pero también es una forma voluntaria si uno se quiere vacunar y bueno, esto se tiene que hacer de aquí a, no sé, esto ya es, yo creo que ya se va a integrar a a los virus, ¿no? Que afectan a los humanos. Oye, Boris, esta es una pregunta mía. ¿Tú crees que no le interesa a la Organización Mundial de la Salud o Estados Unidos a las grandes potencias que ya vieron que cuando pasa una cosa de estas se paraliza la economía y se viene abajo todo? ¿Por qué no les interesa África? Pensando en eso que acabas de mencionar, esto es una pregunta que yo te hago en base a lo que acaba de preguntar el doctor Luis Carrillo y en base a lo que acabas de mencionar. Yo quiero una opinión tuya. Yo sé que tú no eres el que manda y todo, pero ¿por qué tú crees que no les interesa tanto África? Hay desinterés en África, eso es algo obvio, que siempre el continente de África es el más segregado en cuestiones de implementaciones de cosas de salud, de vacunas, pero también existe, el otro factor es el resentimiento dentro de la sociedad. Durante la época de la colonia, en África se forzaron programas de vacunación. Se utilizó el ejército, se utilizaron medidas coercitivas que dejó una impresión, ¿no? En la memoria, ¿no? De estas comunidades, viendo que la vacuna era algo malo, ¿no? Que era algo malo, que era algo para manipular, someter a las ciertas comunidades del continente africano y bueno, esto ya se quedó, ha pasado, se adaptó los políticos que están en ese aspecto y bueno, y aparte eso, hay que sumarle la negligencia que existe en cuestiones del enfoque de la salud pública en el continente africano por parte de los países y autoridades de salud a nivel mundial. Muy bien, doctora Mitzi, felicitarla nada más. Muy Muchas buena gracias. plática y todo. Me acaba de mandar un mensaje la doctora Mitzi, me acaba de decir que le acaba de llegar un ingreso. Le agradecemos su tiempo, doctora, y la felicitamos. Fue muy buena presentación. Muchas gracias. Y gracias, doctor Boris. Explica Muchas muy bien. gracias. Suerte con los Feliz- ingresos. Me llegó unas memorias de cuando ya uno estaba tratando de descansar y llegó un ingreso. Sí, pues sí, ahí vamos. Suerte. Gracias. Bonita noche, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Doctora Redondo, te toca cerrar el programa. Una de las cosas que nosotros más hemos manejado, Boris, es las personas mujeres con diabetes, pero todavía no sabemos cuál es el nivel bueno o el nivel malo para que un paciente no le vaya mal. A un paciente me refiero al producto, pues, ¿sí? Entonces, creo que de esto es el tema que nos va a hablar el doctor, ¿sí? ¿Cuál es el nivel mínimo, el nivel máximo para que al bebé o al producto no le vaya mal? Doctor Oscar Martín Arredondo Zamora, muchas gracias por tu participación y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que todo esto te sirva también para ti y a la población. Creo que esto les va a interesar demasiado. Adelante, doctor Arredondo. Bueno, pues antes que nada, pues gracias por la invitación. A mí me proporcionaron un ensayo que la verdad está muy, pues interesante y un poco contradictorio.
Yo creo que todos vamos a hacer a lo mejor las mismas preguntas que yo me hice. Se trata sobre los criterios glucémicos más bajos que hay en las diferentes guías versus los más altos para el diagnóstico de diabetes gestacional. Para empezar, pues tenemos que la diabetes mellitus gestacional, como sabemos, va a ser un importante problema de salud a nivel mundial, ya que este tiene implicaciones inmediatas de por vida, tanto para la mujer afectada como para el bebé. Estos riesgos van a incluir altas tasas de trabajo de parto inducido, parto por cesárea, preeclampsia y, pues, más que nada, como todos conocemos, un nacimiento de un bebé grande para su edad. Ya que al exponer al feto a un ambiente metabólico normal con una disponibilidad excesiva de nutrientes, es lo que nos provoca este crecimiento excesivo. El manejo de la diabetes gestacional va a incluir lo que es una terapia, nutricional, monitoreo de glucosa en sangre, tratamiento farmacológico, según sea necesario, para reducir el riesgo de un resultado perinatal grave, un nacimiento de un bebé grande, distocia de hombros, preeclampsia, entre otros. Los criterios de glucemia más bajo para los diagnósticos de diabetes gestacional van a detectar más mujeres con enfermedad más leve que los que tienen un umbral de glucemia más alto actualmente en uso. Los métodos que se utilizaron para este ensayo fue que se llevó a cabo en el área de 2 juntas de salud de un distrito que se va a brindar de maternidad primaria a terciaria en Nueva Zelanda, que son la salud de los condados de Manukau y la Junta de Salud del distrito de Auckland. Hay que tener en cuenta que un comité independiente a estas juntas de salud monitorearon los datos donde se revisó la seguridad y el progreso del ensayo. No se realizaron análisis intermedios y las fuentes de financiación, instituciones afiliadas a los autores no tuvieron ningún papel en el diseño, ensayo, recopilación, análisis e interpretación de estos datos. Las participantes fueron las mujeres que eran un embarazo único, las cuales reciben atención prenatal dentro de estas 2 juntas. Eran elegibles si tenían una prueba volar de tolerancia a la glucosa de 75 gramos para diabetes gestacional a las 24 o 32 semanas de gestación. Hay que tener en cuenta que las mujeres con diabetes mellitus o antecedentes de diabetes gestacional no eran elegibles para este tipo de ensayos. Las mujeres que fueron elegidas al azar fue una proporción de 1 a 1. Esto para poder hacer una evaluación correcta. El criterio de glucemia de más bajo en plasma en ayunas fue de al menos 92 miligramos por decilitro. A nivel de 1 hora tenemos que fue de 180 gramos por decilitro y 2 horas de 153 gramos por decilitro. El más alto lo iniciamos con un 99, lo iniciamos con al menos 99 miligramos por decilitro, a un nivel de 2 horas de al menos 162 gramos por decilitro. Los resultados específicos en este ensayo fue que el resultado primario era el nacimiento de un bebé grande por la edad gestacional y con los resultados secundarios clasificados para el bebé antes del alta hospitalaria fueron otras medidas antropométricas al nacer, como lo que es el peso, la edad gestacional, el diámetro cefálico, diámetro torácico, peso al nacer por debajo del percentil 10 o por encima del percentil 90, un parto prematuro, una combinación de resultados graves o una puntuación de Apgar menos de 4 a los 5 minutos. Otras complicaciones ya relacionadas con el lactante fue el uso de la asistencia respiratoria, la hipoglucemia que justifica un tratamiento en sangre, la hiperbilirrubinemia que va a justificar la fototerapia, una infección sistémica documentada en las primeras 48 horas después del nacimiento, convulsiones que van a ocurrir en las primeras 24 horas o alimentación por sonda durante más de 4 días, además de una encefalopatía neonatal. Bueno, los resultados secundarios preespecíficos van a ser una combinación de resultados de salud graves hasta la alta hospitalaria prenatal. Tenemos lo que es la preeclampsia, la inducción al parto, una hemorragia posparto mayor a 500 mililitros, una ganancia de peso gestacional excesiva, tratamiento farmacológico para la diabetes y algunas complicaciones en infecciones maternas, como lo es la carabinitis, esta que, como sabemos, va a conducir al uso de antibióticos durante el trabajo de parto, y la sepsis puerperal, a una lactancia materna alta hospitalaria y el uso de servicios de salud.
Los resultados ya dados en este ensayo, en las participantes, es que para poder esto se evaluó una elegibilidad de un total de 5.662 mujeres, de las cuales 4.061 se sumieron a la aleatorización. 2022, o sea, un 49.8%, se asignaron al grupo de criterios de glucemia más baja y 2039, el 50.2% al de más alta. Un total de 4.050 mujeres y sus hijos completaron el seguimiento hasta el momento de la alta hospitalaria. Esto quiere decir que hubo una respuesta total de un 99,7% en este ensayo, un número muy grande para un ensayo. Los resultados primarios, tenemos que los bebés grandes fueron, en la edad gestacional, nacieron 178 de 2019 mujeres, o sea, un 8.8% con el índice glicémico más bajo, y 181 mujeres de 2031, o sea, un 8.9% en el grupo de criterios más alto. El riesgo de un lactante, para lo que tenemos que el riesgo de un lactante grande, no fue una gran diferencia en detectar lo que es un criterio bajo a un criterio alto. Los resultados infantiles secundarios, tenemos que en otras medidas antropométricas al nacer, como fue el peso, la longitud, perímetro cefálico, puntajes Z asociados para cada uno, estado pequeño para la edad gestacional, o estados según los estándares personalizados. Hay que recordar que este estudio fue hecho en Nueva Zelanda. No mostraron algunas diferencias sustanciales, por lo que ahí están los hallazgos que respaldan los del análisis. La edad gestacional al nacer y la incidencia de parto prematuro fueron muy similares en ambos grupos, y la hipoglucemia se detectó con mayor frecuencia entre los lactantes con los grupos glicémicos más bajos en comparación a los grupos glicémicos más altos. Los resultados maternos secundarios, tenemos que el trabajo de parto fue más probable que se indujera entre las mujeres del grupo con criterios glicémicos más bajos que con los más altos. Y el uso del tratamiento farmacológico para estas fue más común entre las mujeres de criterios del índice glucémico bajo contra el glucémico alto, de un 221 contra un 94 de pacientes. Además de que el uso de servicios de salud fue mayor entre las mujeres del grupo de criterios más bajos que en los más altos. Ya para dar la discusión de este ensayo, que es donde recae un poquito la duda de esto, fue que en aquellas mujeres que habían sido asignadas al grupo más bajo, tenían 2.5 veces más probabilidad de recibir un buen diagnóstico y tratamiento para su padecimiento en comparación a los más altos. Aunque estos criterios condujeron a una mayor proporción de mujeres que recibieran un diagnóstico y un tratamiento efectivo para su padecimiento, no conduce a beneficios aparentes para la salud, pero condujo a un mayor uso de los servicios de salud. En ambos casos se identificaron más bebés con hipoglucemia que justificaron el tratamiento en el criterio de glucémicos más bajos, por lo que se identifica que requiere un tamizaje de hipoglucemia de acuerdo al protocolo de cada hospital. No se observaron beneficios para la salud entre las mujeres de la población de prueba, y el riesgo de preeclampsia fue similar en ambas, al igual que el modo de nacimiento. Las mujeres que fueron asignadas a los grupos de criterio más bajos tienen más probabilidades de que se les indujera un parto, y algo que hacía muy hincapié este ensayo fue que las mujeres con el grupo de glicemia más bajos usaban más los servicios de salud que las mujeres con glicemia más altos. Entonces, es donde cae la duda de qué es mejor, porque el ensayo mencionaba que era un costo extra y elevado para lo que son los servicios de salud. En los análisis de subgrupos va a sugerir la salud materna es clínicamente importante a corto plazo para las mujeres que recibieron un diagnóstico de un grado más leve gestacional y también recibieron tratamiento. Estos beneficios, pues, como sabemos, lo incluyen la salud para el bebé, un menor riesgo de ser grande para la gestacional y para la mujer, además de un menor riesgo de preeclampsia. Los hallazgos de este subgrupo pueden ser relevantes para las mujeres embarazadas y los médicos proveedores de servicios, pero se necesitarían más análisis económicos para la ayuda de la toma de decisiones. Bueno, como sabemos, este es un factor de riesgo que va a ocasionar problemas metabólicos posteriores en la mujer.
Por lo tanto, se van a tener que seguir este ensayo para evaluar si el tratamiento con las mujeres de diabetes gestacional leve tiene beneficios metabólicos maternos posteriores que las que se utiliza un índice más alto. Bueno, este ensayo usó los criterios glucémicos más bajos y, como se esperaba, pues condujo a un mayor porcentaje de mujeres que recibieron un diagnóstico de diabetes gestacional al de los más altos. El uso de servicios de salud, estos incluían la inducción del trabajo de parto, atención de la diabetes, farmacoterapia para el control de glucosa en la sangre, además de la hipoglucemia neonatal, que como se mencionó es mayor en las pacientes con el criterio bajo. Y pues en general los riesgos de dar a luz a un bebé grande, como todos lo sabemos, que puede ser distocia de hombros, algún desgarro para la edad gestacional y de otras complicaciones infantiles o maternas, pues no fueron menores con los criterios de glucemia más baja que con los criterios de glucemia más alta. Había un 0.1 de diferencia por ciento. Y pues aquí les dejo la bibliografía. Este es el título del ensayo, sus autores. Y no sé si hay alguna duda, pregunta. Doctor Boris, no sé si tengas alguna duda, alguna pregunta acerca de este interesantísimo tema. Ya, es que no encontraba cómo quitar el mute. Pues yo creo que sí, efectivamente lo que es el abordaje de los riesgos, ¿no?, que existe en las mujeres que embarazadas con diabetes es algo que siempre ha sido un problema a nivel salud, no tanto para la mamá como para el producto, ¿no? A mí me gusta también. Yo creo que lo que no se enfocó el artículo, y bueno, se enfocó en la parte de la perspectiva de la madre que lleva el producto, pero también yo creo que también es importante, como dicen, hacer un seguimiento en cuestiones del producto, ¿no? A largo plazo, porque el hecho de la forma en que se manejan estos criterios de atención, pues también repercute, ¿no?, en el desarrollo del producto, ¿no? Y durante las primeras etapas, ¿no? Creo que el otro día abordamos sobre qué la programación fetal, ¿no? Que el hecho de que hay cierto sufrimiento durante el desarrollo debido a las condiciones de diabetes, pues puede crear efectos, ¿no?, que a largo plazo en el producto, ¿no? Pero sí es algo que es muy complicado y incluso es difícil tratarse debido a que no solo no existe una buena educación en las mujeres embarazadas, sino también no existe una buena implementación de programas de salud, ¿no? Para cómo manejar este tipo de problemas. Es una cosa de recalcar, Boris, el pensar que este estudio se hizo en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, pues nosotros sabemos que es primer mundo, ¿no?, de salud. Uh-huh. Y se lleva un seguimiento más estrecho, ¿no? Que hacerlo en México pues, sería muy difícil, ¿sí? Poder llevar un diagnóstico de este tipo. Hay una pregunta o comentario de un doctor, del doctor Pedro Azcárraga. Él nos dice que estos estudios siguen basándose en así lo dice, perdón, en el empecinamiento de la FDA de querer seguir bajando los niveles de glucosa para poder llegar al diagnóstico de diabetes mellitus. Por ejemplo, en el adulto, ¿sí?, ya nos consideran diabéticos a las personas que son mayores de 110. Entonces, creo que esto se puede estar basando exactamente en lo mismo. No sé cómo ves tú este razonamiento del doctor. Esto yo lo veo así.
Yo lo veo así, Boris, lo veo así. Anteriormente, no sé si a ti te tocó o no, pero a la mayoría de nosotros nos tocó, que somos contemporáneos, que nos decían 110 a 126, los pacientes son Prediabéticos. intolerantes o prediabéticos, intolerantes al azúcar o prediabéticos. Mayor de 126, ya son diabéticos. Me declaro que no he leído los nuevos lineamientos, sí, pero por ahí he leído algunos artículos que ya hay algunos autores que quieren que la FDA mencione que arriba de 110 ya son diabéticos, por algunos factores. Tú sabes que para poder decir alguna situación siempre se debe de tener algún sustento. Ahorita no recuerdo el sustento, ¿sí? Entonces, yo lo veo de esta manera que el doctor nos lo dice, ¿sí? Que ahora con la mujer embarazada están tratando de medir, ¿sí? Si en realidad niveles más bajos de azúcar, ¿sí? Durante el embarazo pueden llegar a condicionar mejoras en el resultado de un nacimiento del bebé. En este caso, pues se observó que fue al contrario, o sea, según lo que nos presentó el doctor Arredondo, hubo más efectos graves, ¿sí? En las personas que tenían glucemias más bajas. Sí, efectivamente, yo creo también es otro parámetro que me sorprendió que no se utilice, es la hemoglobina glucosilada. Ese es un parámetro, yo creo, más preciso, ya que nos da una perspectiva de cómo se ha manejado la glucosa, el azúcar en los últimos 3 meses. El problema de de medir la glucosa en sangre es que también hay una variabilidad, aunque pequeña, pero varía, ¿no? De una persona durante el día, en la mañana, qué tan en ayunas está para el momento que se le hace la prueba. Hay ciertos también procesos en lo que de aquí a que se toma la muestra y la muestra se procesa y se analiza en el laboratorio. Hay ciertas condiciones que pueden proporcionar un aumento o una disminución en la glucosa, ¿no? Antes del procesamiento, por problemas le dicen preanalíticos. Pero en este caso, siempre lo que se utiliza es la hemoglobina glucosilada como ahora el criterio para determinar, para clasificar una persona que tiene prediabetes o diabetes y no tanto en los niveles en la glucosa, ¿no? En ayuno. Pero ¿no crees tú que esto sea tomado así, pensando que un embarazo pues nada más dura 9 meses? Uh-huh. Sí, Se puso creo que el mute. me dieron una hemoglobina glucosilada, pues te dice el campo de 6 meses antes, perdón. Entonces, lo que yo creo que me dieron nuestros investigadores fue Otra vez. que era, creo que hasta les pudiera dar cierto mayor sesgo tener una hemoglobina glucosilada, cierto sesgo, eso lo pienso yo. Entonces, lo que quisieron ver es en un periodo corto, que son 9 meses, lo que sí no sé, lo que sí no recuerdo, doctora Redondo, y tú nos puedes decir, es al cuánto tiempo se aleatorizaron. Eso sería un muy buen dato para poder despejar esta duda que tenemos con el doctor Boris. O sea, ¿al cuánto tiempo de embarazo se aleatorizaron? Fueron embarazos de 24 a 32 semanas, doctor. Aquí se mencionó al principio, si quieres se lo pongo nomás, permítame, pero fueron embarazos de 24 a 32 semanas aproximadamente, donde no se les hizo prueba de glucosa capilar ni prueba de glucosa en sangre, sino se les hizo una curva de tolerancia a la glucosa a las pacientes. Es donde pues difiere un poquito a lo que comenta el doctor, porque no fue una prueba, no fue prueba capilar ni fue una prueba sino fue una curva de tolerancia a la glucosa a la 1 y 2 horas. Sí, en este caso la prueba de tolerancia a la glucosa es el estudio
indicado, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Yo creo que sí, eso estuvo bien, ¿no? Creo que estaba viendo, sí, que las 34, quiere decir que fue como a los 7 meses, ¿no? De gestación. Sí, pues esto creo que vale la pena mencionarlo y el mensaje que le pudiéramos decir a la gente que nos está siguiendo es nada más llevar un buen control del azúcar, ¿sí? Llevar un buen control del azúcar durante su embarazo, porque sabemos todos los riesgos que conlleva cuando una persona se hace diabética durante el embarazo, incluso que puede seguirle con la diabetes. Sí, esta persona, la mujer, pues, por supuesto. Y como bien dijo el doctor Arredondo, o sea, la mujer embarazada con diabetes, con niveles altos, pues nos puede dar productos macrosómicos que al momento del alumbramiento o al momento de la cesárea, pues pueda tener complicaciones graves. Muchas felicidades, doctora Redondo. Fue muy buena tu plática, muy buena exposición. Sí, creo que esto nos deja claro, sí, nos deja claro esto de la mujer embarazada que se tiene que estar cuidando, pero también a mí me queda claro, no sé al doctor Boris, pero me queda claro que volvemos al dicho que tenemos acá en Michoacán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Así es, doctor. O sea, llevarlos a niveles más bajos a las mujeres embarazadas, creo que, pues como tú lo acabas de demostrar en este artículo, pues puede ser más grave, ¿sí? Puede ser más grave porque ocuparon más servicios de salud, porque incluso hasta fueron productos más macrosómicos, incluso. Y problemas de hipoglucemia en el producto también es. Ma- Exactamente, bueno, al tenerlo, sí, o sea, más problemas de hipoglucemia y que sabemos que los niños, un problema de hipoglucemia puede ser catastrófico, ¿no? Sí, son pacientes que acaban de nacer, son pacientes que pueden tener alguna secuela grave a largo plazo. Sí, así es. Sí, como usted lo dijo, doctor, ni los criterios más bajos ni los criterios más altos. Hay que ser un poquito clínicos y un poquito, pues, utilizar lo que nosotros sabemos para poder llegar a una conclusión de si es necesario darle o no un tratamiento, aunque como ya vimos con este ensayo, pues a las que se le utilizaron los criterios más bajos podríamos decirlo exactamente el mismo resultado que con los criterios más altos, pero con un poco más de como habilidades para el producto a lo que fue en un proceso a corto plazo. Veamos, se hace falta el seguimiento para ver a la madre qué es lo que sucede a largo plazo. Así mero es. Espero y esto te sirva. Tú que vas a estar solito en muchas guardias y vas a tener que decidir muchas cosas cuando estés de guardia, a ver el nivel de glucemia y todo esto, sí, en las mujeres embarazadas. Así es, Doctor doctor. Boris, doctor Boris, fue una sesión para mí, desde mi punto de vista, muy enriquecedora. Tu participación, la participación de la doctora Mitzi, que ojalá y no le haya caído el paciente en paro porque no regresó. El paciente que ingresó, sí, muy enriquecedora todo. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, sí. Doctor Boris, no nos queda más que, como siempre es una costumbre, sí, que nos des tu última opinión, tu último comentario. Bueno, como siempre es un gusto estar aquí, tratar de ayudar a orientar a los médicos y a la población en general en estos problemas de salud que tenemos, como la pandemia y otras enfermedades que se han abordado. Y bueno, es un gusto y me da mucho gusto las preguntas. Significa que ya tenemos un auditorio que está atento y está cuestionando, ¿no?, lo que se expone. Eso me da mucho gusto. Y ya llegamos a zonas más grandes, ¿eh? Llegamos hasta Patzingán y llegamos hasta Zaguayo. Ya no solamente estamos aquí
Y creo que eso es muy bueno, ¿sí? Creo que hemos picado piedra y creo que vamos bien. Y creo que en gran parte es parte tuya, ¿eh? Porque la persona que me dijo, no, es que tienes que ver al doctor Boris, esto y lo otro. Órale, doctor Boris. No, aquí todo, yo creo que hemos aprendido de todos los que han expuesto y bueno, creo que esta es la sesión 60, es lo que entendí Sí, ahorita en el chat. Y yo creo que a lo largo de este tiempo hemos tenido pláticas muy interesantes, las de nutrición en especial, que han sido muy interesantes y yo creo que sí es algo que pues uno trata de estar consistente, pero también hemos tenido muy buenas pláticas que es importante volver a traer, ¿no? A los colaboradores que han pasado por. fíjate que como que me leíste la mente, pero para la próxima viene el nutriólogo que va a hablar de nutrición en COVID y post-COVID. Sí, o sea, por las secuelas que deja, pues, sí, por las secuelas que deja, qué es lo que tiene que hacer el paciente. Sí, la mayoría de la gente nos dice, no, dale vitaminas y todo se va a componer. No. La siguiente viene el nutriólogo que nos va a hablar sobre nutrición en COVID durante el proceso de COVID y post-COVID, qué es lo que le puede ayudar. Y muy importante que siempre nos lo dice en forma científica, pues, o sea, nos lo dice por qué se debe de dar de esa manera, ¿no? Pero para la siguiente viene licenciado Rafael, sí, Rafael Dueñas. Gracias, Oscar Arredondo, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo. Fue una excelente presentación, ¿sí? Y esperemos que sigas participando, ¿eh? Claro que sí, doctor, cuando me inviten, con mucho gusto. Muchas gracias, Oscar. Sale, estamos, y a la gente que nos siguió, a las personas que nos siguieron, muchas gracias por seguirnos, y aquí estamos, aquí estamos presentes, y seguiremos durante un muy buen tiempo. Esto es una cosa enriquecedora, lo que el día de hoy el doctor Arredondo, la doctora Mitzi nos comentaron, son cosas valiosas para nosotros, para nuestras prácticas médicas. Lo que el doctor es oro puro, el doctor Boris Calderón, todo lo que nos menciona. Fue una de las personas que más preguntas recibió, sí, porque es gente que está interesada en este programa y está interesada en todo lo que él nos comenta. Y gracias a las personas, y nos vemos dentro de 8 días. Por ahí tendrán la propaganda, la promoción del programa, y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Boris. Gracias, Oscar. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.